La CNN, tal y como ocurrió en la campaña presidencial de Perú, ha vuelto a ir a la carga de Pedro Castillo. Nuevamente, Andrés Oppenheimer ha sido el vocero de esta infame maniobra. Desde la cadena que responde a los intereses de Washington, han dedicado un programa para tratar de apalear al mandatario peruano y a su propuesta de la Asamblea Constituyente. Un desfile de críticas dirigidas por Oppenheimer y reforzadas por un conocido amigo de Luis Almagro que participó del programa fue la receta del medio internacional para presionar a la Mauta. Minutos dedicados al odio y el prejuicio. Una editorial de terror. Pero nada de esto es casualidad. La crítica de la cadena estadounidense es un insumo al violento discurso de la derecha peruana, que sin vergüenza alguna ha propuesto la vacancia contra Castillo. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Hace unas horas, la CNN, medio de comunicación, aliado a la agenda neoliberal, dedicó un programa entero a Pedro Castillo, flamante presidente del Perú. El encargado, Andrés Oppenheimer, periodista también neoliberal, quien ha mostrado su total hostilidad hacia la izquierda latinoamericana, criticándola en todo momento que pueda. En esta ocasión, Oppenheimer no estuvo solo, y es que para este programa dedicado al profesor, recibió la visita de manera virtual de Pedro Cateriano, el amigo de Luis Almagro. Pero ya llegaremos a eso. Al iniciar el programa, el periodista argentino cuestionó en todo momento la idea de Pedro Castillo de cambiar la Constitución del Perú. Esto generará desconfianza en el plano político, señaló Oppenheimer, quien también culpó a Pedro Castillo de dividir al Congreso. ¿Acaso no estaba dividido antes de la victoria de la Mauta? Por otro lado, el neoliberal también acusó al presidente del Perú de copiar modelos de otros países como de Venezuela y Bolivia. Es parecido a lo que pasó con Chávez, señaló Oppenheimer. Esta es una estrategia aplicada por el chavismo para quedarse en el poder, mencionó Oppenheimer. ¿Acaso pretende hacer creer que Castillo aspira a copiar a otros políticos? Pero, como mencionamos al inicio, Andrés Oppenheimer no estuvo solo a lo largo de su programa de televisión. Y es que tuvo como flamante invitado a una persona de reputación algo dudosa. Fue a la mitad de su programa que Oppenheimer, en su programa dedicado a Pedro Castillo, recibió la visita de Pedro Cateriano, íntimo amigo de Luis Almagro. Recordemos que Cateriano es presidente del Consejo de Ministros de Perú y quien, a pesar de jurar ser un gran crítico de Alberto Fujimori, apoyó a Keiko en la segunda vuelta. En su participación, Cateriano aseguró que Pedro Castillo se disfrazó de Evo Morales en su toma de mando, mensaje que argumentó al asegurar lo siguiente: en Perú no hay vestimentas así. Parece que a Cateriano le hace falta conocer el Perú. Pedro Castillo no cree en el orden constitucional, mencionó Cateriano, quien también argumentó que Castillo es alguien estatista, cosa que el profesor ha negado. Sin embargo, esto no fue lo único que Pedro Cateriano mencionó acerca del presidente de Perú, sino que también lo acusó de tener medidas populistas y que usará dinero del Estado para cumplir sus promesas. Pero aquí decidimos refrescarle la memoria al derechista, y es que si regresamos a la época de campaña electoral, quien ofrecía bonos de manera desesperada era Keiko Fujimori.
Tal vez desde ese momento ya sentía cerca la derrota. Castillo no cree en el orden constitucional, prosiguió Cateriano, quien también aseguró lo siguiente: su partido, Perú Libre, tampoco cree en el libre mercado. Pero volviendo a Oppenheimer, esta no fue la primera vez que el derechista ha atacado a Pedro Castillo. Y es que también hace unas horas, el periodista de la CNN escribió un artículo referente al presidente del Perú. Continúan los ataques. Parece ser que el programa dedicado a Pedro Castillo no le ha bastado al derechista Andrés Oppenheimer, y es que en una columna de opinión, el periodista ha dejado en claro su posición con respecto al presidente de Perú. El nuevo presidente de Perú arrancó con el pie izquierdo, se titula la columna escrita por Oppenheimer, espacio en donde evidenció su postura con respecto a Castillo. Pedro Castillo empezó mal, aseguró Oppenheimer, quien argumentó esta idea al mencionar lo siguiente: sus primeras medidas en el gobierno despiertan temores de que ahuyentará a los inversores. Estas ideas generará una estampida de capitales. Continuó el periodista, quien también mencionó que el gobierno de Castillo terminará creando más pobreza. ¿Ahora Oppenheimer predice el futuro? Lo más preocupante de Castillo es su insistencia en convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, señala Oppenheimer en su columna. ¿Pero por qué? Pues el derechista ha decidido usar la misma carta que aplicó Cateriano en su entrevista. Esto es lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela y que se replicó en Bolivia y Ecuador, aseguró Oppenheimer. Para finalizar, el periodista aseguró que Castillo sigue al pie de la letra el manual chavista. Es decir, la columna de Oppenheimer es más de lo mismo, nada nuevo con respecto a los argumentos de la cúpula neoliberal. Tal parece que haber ganado la presidencia no ha salvado a Pedro Castillo de la crítica de la derecha latinoamericana, y es que a menos de una semana de su mandato ya recibe un ataque incesante por parte de este sector. ¿Quién será el próximo en atacar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.